Estás sentado en una habitación cerrada con llave completamente oscuras, pero no es la claustrofobia lo que te inquieta. Es el hecho de que no tienes idea de quién eres. No estás sufriendo de amnesia, todo lo contrario. Recuerdas muchas cosas, pero cada recuerdo le pertenece a una persona diferente. ¿Eres un estudiante preparándote para los exámenes finales? ¿O tal vez el profesor que se está preparando para calificarlos? ¿O quizás eres un estilista que les está cortando el cabello a ambos? Incluso podría ser un escritor no binario que imagina a todos estos personajes. Y aquí viene el giro. Todas estas posibilidades coexisten, no se anulan entre sí. Todas existen al mismo tiempo, hasta que alguien abre la puerta y un rayo de luz cae sobre ti. La figura en la entrada dice: Steve, basta de estar sentado, tienes que estudiar para los exámenes. Y así de repente, finalmente sabes quién eres. Todos esos recuerdos de otras personas desaparecen en un instante. Eso no es un experimento psicológico aterrador. Es solo una forma de mostrar cómo se verían los fenómenos cuánticos a escala humana. Son absurdos, contrarios a la intuición y totalmente diferentes a cualquier cosa que experimentemos en la vida cotidiana. Y esa es exactamente la razón por la que la física cuántica es tan difícil de entender, incluso para los científicos. Sin embargo, rige todo el universo en su nivel más fundamental. Así que hoy intentaré explicar el extraño mundo de la física cuántica, comenzando con los conceptos más simples y terminando con los experimentos más alucinantes que desafían todo lo que sabemos sobre la realidad. Pero ¿serás capaz de entender los experimentos clave y las paradojas de la física cuántica sin volverte loco? Empecemos por lo básico. Sin esto, no tendrás ninguna posibilidad de entender lo demás. El primer concepto surgió a raíz de una catástrofe terrible. Una catástrofe ultravioleta. Y no es como olvidar el bloqueador solar y quemarte tanto que no puedas moverte sin que te duela. A principios del siglo XX, dos ingleses, Lord Rayleigh y James Jeans, rompieron la física clásica. Todo lo que querían era descubrir cómo emiten luz los objetos. Aunque sus ecuaciones funcionaban para cosas calientes como las estrellas y el metal fundido, los objetos fríos y oscuros creaban una paradoja aterradora. Según la física newtoniana, sus moléculas deberían vibrar en cualquier frecuencia y brillar en todas ellas. Y cuanto más alta la frecuencia, más brillante el resplandor. Así que empezando por el espectro ultravioleta, todos los objetos deberían emitir constantemente cantidades casi infinitas de luz. Claramente eso es absurdo, pero Rayleigh y James no podían entender por qué. Y fue entonces cuando el físico alemán Max Planck intervino con una idea totalmente descabellada. ¿Qué pasaría si las moléculas no emitieran corriente continua de luz en todas las frecuencias posibles, sino que la liberaran en porciones separadas y solo en ciertas frecuencias? En ese entonces, esto sonaba como una completa locura. El mismo Planck lo consideraba nada más que un truco matemático, sin relación con la realidad, solo una forma de evitar el problema de la radiación infinita. Honestamente, es como lo que todos hacíamos en la escuela, ajustar los cálculos para que diera el resultado que queríamos. Pero entonces, las fórmulas de Planck llamaron la atención de Albert Einstein, quien decidió imaginar que eso en realidad era cierto. Él sugirió que la luz no es una onda continua, sino más bien una corriente de partículas individuales, o cuantos, que hoy conocemos como fotones. Este descubrimiento resultó increíblemente útil para que Einstein pudiera finalmente explicar el efecto fotoeléctrico, donde una placa metálica produce corriente solo cuando se expone a colores específicos de luz, como el ultravioleta. Solo esos fotones tienen suficiente energía para expulsar electrones del metal. Por su revolucionario trabajo sobre el efecto fotoeléctrico, Einstein recibió su único premio Nobel. Este hallazgo encendió el debate entre sus colegas sobre todo un nuevo campo de la ciencia, la extraña física de estos cuantos, o física cuántica, pero no estaban preparados para el nivel de rareza que les esperaba.
Por la misma época, a principios del siglo XX, los científicos finalmente descubrieron que los átomos están compuestos por tres elementos principales: protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones con carga negativa. Sin embargo, ver cómo estaban dispuestos estos componentes bajo un microscopio era simplemente imposible. Así que los científicos propusieron teorías, cada una más loca que la anterior. Algunos afirmaban que los electrones flotaban en un pudín de protones, mientras que otros imaginaban a los átomos como pequeños cubos, como bloques de construcción. Entonces llegó el físico danés Niels Bohr, quien argumentó que un átomo debía parecerse a un sistema solar. En sus palabras, los electrones actúan como planetas orbitando un núcleo formado por protones y neutrones, pero en lugar de estar gobernados por la gravedad, están regidos por el electromagnetismo. Y aunque este modelo aparece en todos los libros de texto modernos, los científicos de la época de Bohr rápidamente se dieron cuenta de que no podía ser cierto. Es decir, al moverse los electrones alrededor de los protones con carga positiva, se formaría un campo electromagnético muy fuerte, lo que haría que los electrones perdieran energía y se estrellaran contra el núcleo. Eso significaría que la materia no podría existir. Bohr intentó resolver esta paradoja usando los cuantos, sugiriendo que los electrones simplemente no pueden perder energía por debajo de cierto nivel, menos de un cuanto. Pero la pregunta de por qué nuestros átomos no generan campos electromagnéticos seguía sin respuesta. Y aquí es donde entró en escena otro físico alemán con una idea aún más loca. Werner Heisenberg afirmó valientemente que el electrón en realidad no orbita el núcleo como la Tierra orbita el Sol. En lugar de eso, la partícula crea una nube entera de posibles ubicaciones. Pero aquí está el detalle. Si descubres exactamente dónde está el electrón, pierdes toda pista sobre su momento. Es decir, en términos generales, la dirección en la que se está moviendo. Y si descubres su momento, pierdes su ubicación. Suena loca y totalmente contrario a la intuición, pero el principio de incertidumbre de Heisenberg sigue siendo la base de la física cuántica. Usando este principio, Erwin Schrödinger creó esta ecuación que todavía se usa hoy en día. Sé que parece sacada de una pesadilla del libro de matemáticas, pero esto es lo único que necesitas saber. No señala la posición exacta de una partícula. En cambio, calcula la probabilidad de encontrarla en un lugar específico al momento de medirla. Para decirlo de forma sencilla, la física cuántica es como jugar a la lotería. No puedes predecir el número ganador, solo puedes abrir el boleto y ver el resultado entre miles de millones de combinaciones posibles. Al demostrar la incertidumbre fundamental de los sistemas cuánticos, los físicos crearon un montón de nuevas paradojas. Y la primera de todas es el efecto del observador. En una lotería normal, cada número ya está impreso en los boletos y tu elección no cambia nada. Pero en la física cuántica, el simple hecho de decidir observar una partícula la obliga a elegir su posición. Suena complicado, ¿verdad? Déjame explicártelo. El físico Bob está con los ojos vendados y apunta una pistola hacia ti, pero la bala no es cualquier bala, es cuántica. Al igual que un electrón, la bala solo tiene un gráfico de ubicaciones posibles, calculado con la ecuación de Schrödinger. La ubicación más probable es dentro del cañón de la pistola, mientras que la menos probable es que ya te haya alcanzado. Pero en el momento en que dejas de observarla, empieza la lotería cuántica. Bob ni siquiera dispara el arma, y aún así la bala podría terminar en cualquier parte. Ni una pared te salvaría, porque gracias al efecto de túnel cuántico, la bala puede aparecer espontáneamente al otro lado, siempre y cuando esté dentro del rango de probabilidad. Así que, si no tienes suerte, la próxima vez que mires, podrías encontrarla incrustada en ti. ¡Ouch! Pero bueno, lo más probable sigue siendo encontrarla en el cañón. Entonces, ¿para qué tentar a la suerte? Aquí tienes un pequeño truco de vida. Si alguna vez te amenazan con una bala cuántica, solo mantén los ojos fijos en ella. Gracias al efecto del observador, nunca te alcanzará. En serio, no hace falta que me agradezcas, pero ¿sabes qué fue lo que realmente intrigó a los físicos? No era cómo esquivar balas cuánticas, era descubrir qué pasa con un sistema cuántico cuando nadie lo está observando. ¿Dónde está exactamente una partícula cuando nadie la está mirando?
Niels Bohr creía que esa pregunta ni siquiera tenía sentido. En lugar de estar en una posición específica, la partícula existe en una superposición de todas las ubicaciones posibles. En otras palabras, está como en todas partes al mismo tiempo hasta que alguien echa un vistazo. Esta idea sale directamente de la ecuación de Schrödinger. Pero ni el propio Schrödinger soportaba la incertidumbre que implicaba. Para desafiar la visión de Bohr, creó su famoso experimento mental. Sí, el gato de Schrödinger. Seguramente lo has oído. Se coloca un gato dentro de una caja sellada con un dispositivo mortal activado por la desintegración de un átomo radioactivo. Durante 1 hora hay una probabilidad del 50% de que el átomo se desintegre, activando el dispositivo y bueno, ya sabes. Pero ¿cuál es el estado del pobre gato durante esa hora? El sentido común diría que está o vivo o muerto, pero como la desintegración atómica es un proceso cuántico, el gato debe estar en una superposición de vivo y muerto a la vez. Y aquí viene lo irónico. Schrödinger creó este experimento mental para mostrar lo ridícula que es la incertidumbre cuántica. Pero, irónicamente, su gato imaginario ahora es el ejemplo clásico de la mecánica cuántica. Y escucha esto. En marzo de 2023, investigadores del Instituto Federal Suizo de Tecnología lograron poner un cristal de zafiro de 16 microgramos en una superposición de sus estados vibracionales. Era como si el cristal estuviera vibrando de múltiples formas al mismo tiempo, hablando de darle vida al gato de Schrödinger, solo que esta vez es un cristal. Así que, quién sabe, tal vez algún día aprendamos a poner a personas en superposiciones cuánticas, como esos cambios de personalidad que mencioné al comienzo de este video. Erwin Schrödinger eventualmente dejó la física porque no podía lidiar con estas rarezas cuánticas, pero una consecuencia de la superposición cuántica casi volvió loco al mismísimo Albert Einstein. Es posible crear 2 partículas con propiedades enlazadas. Por ejemplo, el giro cuántico, spin, de una partícula podría ser +1, mientras que el de la otra sería automáticamente -1. Juntas, siempre se equilibran a 0. Pero aquí está el detalle. Sin observarlas, no tienes idea de cuál tiene qué spin. Hasta que las observas, ambas están en superposición, igual que el gato de Schrödinger. Pero en cuanto mides el spin de una partícula, sabes instantáneamente el spin de la otra, no importa cuán lejos estén entre sí. Imagina que una partícula se lanza hasta el otro extremo del país, digamos de California a Washington. En el momento en que observas una, sabes inmediato el estado de su compañera entrelazada. Este fenómeno se llama entrelazamiento cuántico. ¿Y sabes qué? A Einstein lo dejó completamente perturbado. Lo que más lo asustaba era que, si separabas estas partículas lo suficiente, la información sobre una podía transmitirse a la otra más rápido que la velocidad de la luz. Einstein lo llamó acción fantasmal a distancia y pasó años tratando de demostrar que debía existir alguna ley oculta del universo que impidiera que eso ocurriera. Alerta de spoiler, este es uno de los raros casos en los que Einstein estaba equivocado. Pero para explicar por qué, tendríamos que adentrarnos aún más en la física cuántica, aunque resulta algo irónico. Por un lado, Einstein rechazaba el enlazamiento cuántico, pero por otro, no cuestionaba las rarezas aún más extrañas de la mecánica cuántica. Regresemos un momento. En el siglo XVII, Isaac Newton propuso algo que hoy no recibe mucha atención: la teoría corpuscular de la luz. Según Newton, la luz no era una onda, estaba compuesta de diminutas partículas llamadas corpúsculos. ¿Te suena familiar? Es básicamente la misma idea que los cuantos de Planck. Pero adelantémonos al inicio del siglo XIX, cuando llegó Thomas Young a arruinarle el día a Newton, con la primera versión del famoso experimento de la doble rendija. Si haces brillar luz a través de una barrera con 2 rendijas, verás un patrón de franjas en la pared detrás. Estas franjas oscuras se deben a la interferencia, una propiedad única de las ondas. Cuando 2 ondas se superponen, pueden anularse por completo. Así que, la luz definitivamente es una onda.
Pero espera un momento, acabamos de concluir que Albert Einstein, mediante el efecto fotoeléctrico, demostró convincentemente que la luz está compuesta de ¿cuántos? Fotones. Y hasta ganó un premio Nobel por ello. ¿Qué está pasando aquí? La naturaleza de partícula de la luz se demuestra en la segunda versión del experimento de la doble rendija, que solo fue posible en el siglo XX. Los científicos añadieron un detector especial para comprobar por cuál rendija pasa cada fotón individual. Y ¡sorpresa! ¡Sorpresa! No hay patrón de interferencia. Solo dos líneas brillantes donde los fotones impactaron directamente. Así que, dices que la luz es una partícula. ¡Ay, mi dulce niño de verano! En cuanto apagamos el detector, vuelve a comportarse como una onda. Solo por el efecto del observador. El simple acto de observar cambia el resultado. Pero lo más extraño no es que la luz sea a la vez una onda y una partícula. Después de todo, el gato de Schrödinger también está vivo y muerto al mismo tiempo. En la tercera versión de este experimento, los científicos dispararon partículas individuales a través de las rendijas sin observarlas. Y aún así, con el tiempo, apareció el familiar patrón de interferencia en la pared detrás de la barrera. Es como si, de algún modo, cada partícula supiera por sí sola que formaba parte de una onda y que debía aterrizar en uno de sus picos. ¿Qué está pasando aquí? Desde la perspectiva de la física cuántica, incluso cuando disparas una sola partícula, es la onda la que pasa por las rendijas, causando interferencia. Pero justo antes de llegar a la pared, la onda colapsa en una partícula, que luego cae en una de las franjas del patrón. Al colocar el detector antes de las rendijas, obligas a la onda a colapsar en partícula incluso antes de que ocurra la interferencia. Por eso solo ves dos franjas formadas por partículas individuales en la pared. Si has logrado seguir todo esto, tal vez ahora te estés preguntando cómo exactamente el simple acto de observar hace que la onda colapse. Los físicos han intentado responder esta pregunta con nuevos experimentos, pero, alerta de spoiler, solo han empeorado las cosas. Añadieron un cristal especial al mismo experimento de la doble rendija. Cuando un fotón entra en el cristal, genera pares de fotones entrelazados cuánticamente. Así que ahora obtenemos 4 fotones, pero solo uno de cada par realmente impacta en la pared. Tranquilo, sigue conmigo. Como todos estos fotones forman parte de una única onda, aún así crean un patrón de interferencia. Pero, ¿qué pasa si colocamos detectores no en los fotones que impactan en la pared, sino en sus compañeros entrelazados cuánticamente que simplemente salen volando hacia un lado? Como recordarás, una vez que medimos una partícula, instantáneamente sabemos todo sobre la otra. Y por eso es que el patrón de interferencia desaparece. Y solo quedan 2 franjas en la pared, correspondientes a partículas individuales. Déjame repetirlo. Ni siquiera observamos directamente esos fotones, solo sus compañeros entrelazados cuánticamente, y aún así, eso fue suficiente para colapsar la onda. Pero adivinen qué, parece que esta acción fantasmal también puede funcionar a través del tiempo. Si retrasas los detectores para que el segundo par de fotones los alcance mucho después de que el primer par llegue a la pared, estarás recreando la versión más simple del experimento de elección retardada. Entonces, ¿qué crees que va a pasar? Parece lógico que debería aparecer el patrón de interferencia en la pared, ya que en ese momento el segundo par de fotones aún no ha llegado a los detectores, y la onda no debería haber tenido oportunidad de colapsar. Pero eso no es lo que sucede. De alguna manera, la observación en los detectores que ocurrió después afecta el comportamiento de los fotones entrelazados cuánticamente que llegaron antes, haciendo que formen solo 2 simples franjas en la pared. Así que, o el primer par de fotones sabía el futuro por adelantado, o el segundo par envió información hacia el pasado. Y si le preguntas a un físico cuántico qué demonios pasó aquí, simplemente te dirá que estás imaginando fotones volando por ahí
que en realidad todo es solo una única onda interactuando consigo misma. Pero literalmente empezamos con la creación de fotones entrelazados cuánticamente, no con ondas. La verdad es que aún no hay una explicación coherente para estos resultados. Lo único que sí sabemos con certeza es que la física cuántica es así de rara. Si estás empezando a dudar de la existencia misma de la realidad, bienvenido al club. Ahora eres oficialmente un físico cuántico, listo para los experimentos más alucinantes. Todo esto surgió de un famoso debate entre Niels Bohr y Albert Einstein. Bohr creía que las partículas eligen sus propiedades al azar después de ser observadas, mientras que Einstein estaba seguro de que esas propiedades estaban determinadas desde el principio. Simplemente no sabemos cómo acceder a esa información. Si esos parámetros ocultos existen, el universo debe tener una realidad claramente definida a escalas microscópicas, pero si no, caos, paradojas cuánticas y colapso mental total. Pero en 1964, el físico irlandés John Stuart Bell descubrió cómo enfrentar al universo y ponerlo a prueba. Él desarrolló un teorema brillante. Imagina a dos científicos, Alice y Bob, quienes sin comunicarse entre ellos cambian accidentalmente la sensibilidad de sus detectores. Como resultado, a veces detectan partículas entrelazadas cuánticamente y a veces no. Así que los resultados de Alice y Bob a veces coinciden y a veces no. Usando las fórmulas de probabilidad más simples, Bell calculó que si Einstein tenía razón y las partículas realmente tienen parámetros ocultos desde el principio, Alice y Bob obtendrían los mismos resultados en no más del 75% de los casos. Pero si Niels Bohr tenía razón y el universo no determina las propiedades de las partículas hasta que se las observa, entonces los resultados de Alice y Bob al repartir los experimentos coincidirían más seguido, el 85% del tiempo. Durante mucho tiempo, estas desigualdades de Bell se consideraron demasiado complejas para verificarse experimentalmente, pero en 1972, el físico estadounidense John Clauser finalmente implementó un esquema similar, usando la medición de la polarización de fotones entrelazados cuánticamente. En términos simples, se trata de la orientación de sus ondas en el espacio, que representamos con flechas. Durante el experimento, los investigadores, Alice y Bob, sin decir ni una palabra, rotaban sus detectores. Así los fotones, con la polarización adecuada, eran detectados por ambos detectores o no eran detectados en absoluto, y los resultados coincidían. En otros casos, debido a los cambios en la configuración, solo uno de los detectores se activaba. Así que, por supuesto, los resultados de Alice y Bob eran diferentes. Y el resultado final dejó impactado a John Clauser. El número de coincidencias incluso superó el 85%, lo que significa que los cálculos de Bell se confirmaron con un margen a favor de la incertidumbre. Parecía que, en efecto, el universo no tiene una realidad local clara a nivel de partículas individuales. Pero los seguidores de Einstein se opusieron, sugiriendo que los parámetros ocultos no estarían dentro de las partículas en sí, sino en la forma en que Alice y Bob rotaban sus detectores. Pasaron 10 años completos hasta que el científico francés Alain Aspect reprodujo el mismo experimento con fotones, pero con detectores adicionales que mantenían configuraciones constantes. Pero entre ellos y las partículas, Aspect colocó cristales de cuarzo que desviaban aleatoriamente los fotones entrelazados hacia un detector u otro, independientemente de los experimentadores. Entonces, ¿cuántas coincidencias y discrepancias habría en este sistema que funcionaba sin Alice y Bob? Aspect realizó miles de mediciones y, una vez más, Einstein fue refutado, y los cálculos de Bell fueron confirmados por segunda vez, aunque quedaba una posible laguna sin resolver. A finales de los años 90, el físico austriaco Anton Zeilinger recreó el mismo montaje que Alain Aspect había construido, pero agregó generadores de números aleatorios ultra rápidos que controlaban la transparencia de los cristales de cuarzo. Esto significa que si de algún modo quedaba parámetros ocultos al estilo de Einstein dentro de las partículas, afectando el experimento, Zeilinger descartó por completo esa probabilidad. Y adivinen qué, los cálculos de Bell seguían en pie. Con base en todos estos experimentos, Clauser, Aspect y Zeilinger ganaron el Premio Nobel de Física en el año 2022.
Esto significa que toda la comunidad científica estuvo de acuerdo en que los procesos cuánticos son fundamentalmente indeterminados y solo adquieren parámetros específicos cuando los forzamos a hacerlo mediante la observación. Así que, si de repente adquirieras propiedades cuánticas, realmente no podrías saber quién eres. Existirías en una superposición de todas tus posibles formas y destinos hasta que alguien más te observe y colapse esa superposición en un solo estado. Pero, con suerte, he logrado que te conviertas en la mejor versión de ti mismo, que entiende la física cuántica al menos un poquito mejor. Sin embargo, una de las grandes preguntas aún sigue sin respuesta. ¿Quién o qué es el observador que hace colapsar las superposiciones y, al final, da lugar a nuestro aburrido y definido macromundo? Parece que el observador podría ser el científico que revisa si el gato de Schrödinger está vivo, el detector de partículas sin conciencia en el experimento, o incluso otra partícula cuántica que observa a través de la interacción. Pero la teoría más loca que he escuchado sobre este tema sugiere que los agujeros negros dispersos por el universo podrían ser en realidad los observadores que hacen que el universo decida sus propiedades a gran escala. Al igual que el ojo humano, absorben luz y, por tanto, observan todo lo que los rodea. Así que, si no existieran los agujeros negros, quizás realmente tendríamos propiedades cuánticas. Pero dime, ¿te gustaría poder existir en una superposición y, al colapsar, cambiar radicalmente tu vida? Y por favor, cuéntame en los comentarios en qué momento del video tu mente se rompió por completo, o si lograste seguir el ritmo y realmente entendiste. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.